Estamos haciendo algunas enseñanzas basadas en el libro de Hebreos. Me acompaña el capítulo 4 del libro de Hebreos. Versículo 12 al 16. Pongámonos de pie. La palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Tomemos así. Uno de los problemas de la iglesia, hablando nominalmente, no en un sentido genérico, no hablando de la iglesia de Cristo como tal, de la novia, porque la Biblia dice que Dios conoce a los que son suyos, ¿no es cierto? Él conoce, Él sabe cuál es su verdadera iglesia, Él sabe quién es creyente y Él sabe quién es creyente. O sea, en eso solamente el único que tiene esa capacidad es el Señor, nadie más. Nadie de nosotros podemos separar la cizaña del trigo, ¿no es cierto? La Biblia dice que en los postreros tiempos Él separará el trigo de la cizaña y los cabritos de sus ovejas. Él. Entonces eso no corresponde a ningún hombre, a ningún ser humano decir Él es cabrito, Él es oveja o Él es trigo de cizaña. Eso solo Dios lo sabe. ¿Sí? Pero la palabra de Dios en la iglesia, como le digo, genéricamente hablando, en todas las congregaciones, siempre en muchos lugares la palabra de Dios ha empezado a perder un poquito de vigencia. ¿Y en qué sentido lo digo? Poco a poco de muchos púlpitos ha sido la palabra de Dios siendo quitada y ha empezado a sustituirse por charlas motivacionales, por psicología mundana, por filosofías, y hasta en muchas iglesias tristemente se ha convertido más en shows y espectáculos, y más el tríptico de las iglesias parece ¿cómo se puede decir? Un número de cualquier reunión, sea mundana, sea de la Casa de la Cultura, cosas así, para atraer a la gente y tratar de que la gente se quede. Cuando para los apóstoles, a los cristianos de todos los tiempos, siempre la única herramienta que debe primar en una iglesia es la palabra, no debe haber nada más. ¿Sí? O sea, para otras cosas existen otros lugares. ¿Sí? Si alguien quiere divertirse, hay los cines, ¿cierto? Se puede ir a un circo, si quiere ver un payaso, un circo, ¿cierto? Si quiere ver un espectáculo, un cine, un teatro. Si quiere ver una persona hablando bonito, Tony Camo también ahora ya es motivador, ¿no? Es coach. Muchas iglesias han caído en el coaching. Me han mandado invitaciones: pastor, en Quito va a haber un curso de coaching. Entonces, yo, como soy ignorante, digo: ¿qué es coaching? Entonces me dicen: es para entrenarlo, para que usted aprenda a liderar la iglesia. No, digo: no necesito eso. Lo único que necesito es que el Espíritu Santo me guíe. El cristiano tiene en la palabra de Dios la herramienta fundamental, única, indispensable, ¿sí? Irreemplazable, para que su vida alcance lo que Dios quiere. Todo cristiano que tenga una tendencia a alejarse de la Biblia es un cristiano que va a empezar a peligrar. Por eso en verdad YouTube es una herramienta hermosa y muchas lindas predicaciones. Yo me alimento también mucho de buenas predicaciones, buenos maestros de la Biblia, Asprul, MacArthur, me encanta, ¿no? Pero también hay cosas horribles. Ahora ya existe
En la teología cristiana de la liberación existen ya pastores. Dentro de Coalición del Evangelio tiene cosas buenas, cosas malas. No sé si hay escuchado sobre Coalición del Evangelio. Es una institución extra iglesia que tiende a agrupar pastores con la finalidad de edificar al pueblo. Pero hay un problema, y entre ellos hay pastores como Mark Driscoll, hay otros pastores que ya creen que la evolución es bíblica. Entonces ahí empieza un pequeño problema, porque para aceptar que la evolución es bíblica, tenemos que aceptar que el mundo no fue creado en 6 días. O sea, tenemos que rechazar que el mundo fue creado en 6 días. Entonces ahí estamos en un problema tremendo, porque si Génesis se equivoca, ¿qué me garantiza a mí que Éxodo también no se equivoca, no? Y de pronto el mandamiento, no hagas esto, ya sea relativo, ¿no? Podamos relativizar las cosas. ¿Y qué me garantiza a mí que la carta de Pedro, o sea, toda la palabra de Dios o Apocalipsis? Entonces voy a empezar a convertirme en una especie de tamizador para decir lo que es y lo que no es de Dios. Entonces, el problema de esto siempre ha sido, desde Génesis capítulo 3 ya vemos que comenzó este problema. Satanás fue el primero que quiso alterar la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que quiso? Porque lo quiso, no alteró nunca la palabra de Dios. Él no pudo, pero él engañó a través de sus falsas enseñanzas. Engañó a Eva y a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, atrás de toda herejía, atrás de toda falsa enseñanza está el diablo. Atrás de toda falsa predicación está Satanás. Eso no hay ni dónde darle vueltas. La palabra de Dios siempre ha sido atacada. Siempre. Y hoy en estos tiempos en que la palabra de Dios dice que son los tiempos finales, mucho más. Mucho más. O sea, Pablo a Timoteo le advirtió, le dijo, mira, yo te advierto y te encarezco y te animo delante de Dios y del Señor Jesucristo que instes a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes con toda palabra y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, que si no soportarán. ¿Sabe que hay iglesias donde creyentes no soportan la palabra de Dios? No soportan, o sea, les incomoda, les fastidia. Llega un momento en que quieren algo más. Quieren algo más. Dicen, pastor, pero ¿qué podemos hacer? Porque ya la Biblia, algo más debe haber. Hermano, eso es peligroso. Todo hombre de Dios que empiece a caer en eso, ya la apostasía no es de una sola. No es de una sola, la apostasía es gradual. Empiezan poquito a poquito a leudar la Biblia, poquito a poquito. Un rato menos pensado ya. Son iglesias que se alejaron de la verdad de Dios. Entonces, en el capítulo 4 de Hebreos, el apóstol que escribió este hermoso libro, del cual estamos sacando muchas enseñanzas hermosas, en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Habla de 2 características, ¿sí? 2 características. Habla de vida y de eficacia. Yo cuando leo Hebreos siempre me lleva a Jesús, siempre. Es que la palabra de Dios nos debe llevar a Cristo. O sea, si nosotros leemos un texto del Antiguo Testamento y no nos lleva a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Porque Cristo es el antes, el ahora y el después de la Biblia. ¿Sí? Antes de que la palabra sea inspirada a través de los profetas, ya existía la palabra, ya estaba. Porque la palabra, como Jesús, es eterna. Entonces, cuando el apóstol Hebreo dice es viva y eficaz, habla de 2 características: vida. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15 que el primer Adán fue alma viviente. Más el segundo Adán, hablando de Cristo, es espíritu que vivifica, que da vida. El pecador no puede recibir vida si no es con la palabra de Dios. ¿Sí? El pecador necesita escuchar la palabra de Dios. Lo único que le va a llevar a un arrepentimiento genuino es la palabra de Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacer arrepentir a otro, ningún ser humano. Muchas veces nosotros a nuestros hijos decimos cambien de vida, hagan esto, no. Pero si en ellos no hay palabra de Dios, en ellos no va a haber arrepentimiento. Si en nosotros no hay palabra de Dios, en nosotros no va a haber arrepentimiento. ¿Sí? Viva. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
vida. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y el verbo estaba, y el verbo era Dios. Entonces, habla de una verdad. Que la palabra de Dios no puede estar separada de Cristo. Ambos están unidos, están ligados. El Logos de Dios es Cristo. Por medio de Jesús y a través de Jesús, el Padre hizo todas las cosas, todas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra. Todas. El apóstol quiere expresarnos en este versículo de una verdad absoluta. El Logos de Dios es vivo y es efectivo. ¿Sí? Es efectivo. Por eso ningún pecador que se acerque a Cristo, ninguno que se acerque a Cristo en arrepentimiento será rechazado. No existe eso. Porque Él dijo, todo el que a mí viene, no me echo fuera. ¿Sí? Jesús no desprecia el pecado. Jesús lo acepta, pero le quita su pecado. No podemos pensar que esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, pueda estar apartada, puede estar lejana de la inspiración de la Biblia. No se puede. No se puede. Un hijo de Dios tiene que acercarse a esta palabra entendiendo absolutamente que Dios nos habla a través de ella. Para mí lo más triste es cuando un cristiano se acerca a la Biblia sin expectativas. A leerlo porque yo tengo un plan de lectura de un año y en este año quiero leer la Biblia. Bueno, es una buena propuesta, ¿no es cierto? Pero si no se acerca uno con expectativas de que Dios le pueda hablar, se está acercando de la manera incorrecta, porque es como uno acercarse a una persona para que le ayude en algo, pero al mismo tiempo no confiar que le va a ayudar. Si estas palabras es viva y eficaz, tiene características. Mire, la palabra de Dios dice, es viva, lógico, viene de un Dios vivo, es eficaz porque es efectiva. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Él dijo, creó los cielos y la tierra, dijo esto y se hizo. Es decir, la misma eficacia con la que Dios creó la primera creación, que es la creación física, con la misma efectividad, Dios hoy está haciendo una nueva creación en Cristo Jesús, que es la creación espiritual. Es la misma palabra. Cuando Dios quiere dar vida a un pecador, le da. No existe absolutamente nada en el universo que pueda impedir que la palabra de Dios se haga obra, se haga carne en la vida de un pecador. Es imposible. Es imposible porque Jesús, son palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Dijo, todo lo que el Padre me trae, viene a mí. ¿Sí? Es decir, el Padre entrega al Hijo, el Hijo salva. Todo entregado al Padre, es seguro que Dios lo va a salvar. Es seguro. Es seguro. Ahora, ¿qué expectativas tiene esta palabra? Mire lo que dice las características. Dice que es más cortante. Esta palabra cortante significa filoso. ¿Sí? Es bonito ver cómo un cuchillo caliente corta la mano. ¿Sí? Es lo mismo. La palabra de Dios es capaz de cortar. Es cortante. En muchos textos de la palabra, si usted va a Efesios capítulo 6, si va a Corintios, le compara a la palabra de Dios como una espada. Y aquí en Corintios le aumenta. Perdón, aquí en Hebreos dice, es más cortante, más filosa que espada de dos filos. ¿Por qué dos filos? ¿Por qué? Porque así como esta palabra corta nuestro pecado, un día cortará al pecador. ¿Sí? O sea, la misma eficacia que hoy en estos tiempos, en el tiempo donde Dios ha determinado salvar al pecador por la locura de la predicación, ese mismo evangelio un día será juicio para aquel que no se arrepiente. ¿Sí? El mismo juez, el mismo abogado que tenemos a la diestra del Padre en estos tiempos, que es Jesucristo el Señor, un día será juez. Como abogado intercede por el pecador arrepentido, por el salvo. Un día como juez condenará al pecador. Es el mismo. El trono en Apocalipsis 20 es Cristo Jesús sentado en la majestad de su gloria, abriendo los libros y llamando a los pecadores para darles el veredicto y la sentencia justa por sus pecados. La espada de dos filos de la palabra de Dios salva al pecador que se arrepiente, pero condena al impenitente, aquel que no quiere arrepentirse. Es la misma palabra.
La misma roca que es salvación y apoyo para el creyente es la misma roca que pulveriza a aquel que no quiere arrepentirse. Es la misma. Dios no es que es un Dios que solamente basa su personalidad, su carácter en el amor. Lógico, Él es amor. Nadie puede dudar de eso. Pero también parte de su carácter es su ira santa, su justicia, ¿sí? Su santidad. Es parte de Él. Él no puede negarse a lo que Él es. Esta espada de dos filos, como dice la palabra de Dios, tiene la capacidad de penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Penetrar, cortar. Si es una espada de dos filos que es cortante, que es filosa, tiene la capacidad de penetrar. Y miren, dice tres cosas. Dice, el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahí habla de los tres aspectos de la vida del ser humano. Espíritu, alma, cuerpo. ¿Sí? Es espíritu, alma y cuerpo. Hermano, el Dios de gloria perfecciona al creyente en esos tres aspectos. O sea, nosotros no podemos pensar que es una santificación solo del espíritu y del alma y el cuerpo viva como viva. Es un concepto gnóstico. Los gnósticos decían que como el cuerpo es pecaminoso, lo único que Dios puede limpiar es el espíritu y el alma. El cuerpo, como se va a dañar, se va a destruir, puede hacer lo que sea. Y ahí ese concepto gnóstico en muchos sectores eclesiásticos se vive. Hay iglesias en Estados Unidos que tienen, a la salida tienen bares para vender cigarrillos, alcohol, discotecas cristianas. Es algo contradictorio, ¿no? Es como decir pecado bueno. ¿Hay pecados buenos? No, hermano, hay pecado es pecado, punto. Pero el nivel de depravación de la obra de Cristo en estos tiempos y tergiversación de la obra del Señor hacen llegar a pensar al creyente que puede, ya salvo, hacer lo que quiere y vivir como quiere, cuando no es así. Penetra hasta partir el alma. El alma es el centro de las emociones, pensamientos, decisiones, recuerdos, en definitiva lo que es el ser humano. Esta palabra debe partir, debe separar. Esta palabra partir, que está aquí, viene del mismo griego que significa discernir. ¿Sí? Y la palabra discernir viene del griego crino, que significa separar. ¿Sí? Y la palabra de Dios separa lo que a Dios le agrada de nuestros pensamientos a lo que no le agrada. Es decir, mis pensamientos deben estar sujetos a la palabra, no al revés. No la palabra a mis pensamientos. ¿Sí? Mis pensamientos deben ser auscultados, ¿sí? Por la palabra. Por eso 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice que debemos someter todo pensamiento a la obediencia sincera a Cristo. ¿Sí? Y para eso tenemos que aprender a derribar argumentos tontos en nuestra vida. Nosotros queremos muchas veces justificar nuestro pecado con la palabra de Dios. ¿Sí? Queremos justificar. Y no es así. Ningún pecado va a ser justificado delante de Dios, ninguno. Es perdonado por la gracia de Dios, pero no puede ser justificado por nuestros argumentos. Eso no. Eso no puede ser así. Entonces parte el alma, parte los pensamientos, parte nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Nuestras decisiones deben ser basadas en la palabra de Dios, ¿sí? Mucha gente dice, pero la Biblia no dice que esto es malo. La Biblia no dice que esto es malo. Esto es malo, es verdad. Pero también la Biblia dice que todo lo que hagamos de palabra y de obra debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios, pues. Entonces, mi matrimonio debe glorificar a Cristo. Mi relación con mis hijos debe glorificar a Cristo. Mi relación en la iglesia debe glorificar a Cristo. En mi trabajo debo glorificar. Con lo que haga debo glorificar al Señor. Cualquier cosa que haga. ¿Cierto? Entonces, si bien no dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero el nivel de la vida de un cristiano maduro va más allá de eso. De tratar de buscar en la Biblia dónde puede haber un versículo que pueda apoyar mi conducta. No. Y yo sé que se ríe porque yo también he hecho eso. Y trato de buscar en la Biblia algún versículo que justifique alguna conducta que no está bien. Y todos hemos hecho eso.
Y así nos metemos en internet a buscar en alguna parte donde hay algún estudio que diga que hacer esto o aquello es bueno. Cuando el Hijo de Dios vive para la gloria de Dios. Hermano, usted y yo, de acuerdo a la palabra de Dios, fuimos hechos para la gloria de Dios. ¿Sí? Nuestra meta debe ser glorificar a Dios en todo. Es la meta del creyente. A través de su trabajo, a través de su vida, en la área que sea. Entonces, parte el alma, es decir, separa los pensamientos, las decisiones, separa todo eso, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Ahora, ¿y el Espíritu? El Espíritu es el aliento de vida en nosotros, porque ese Espíritu conmigo es con la Biblia. Tiene que el aliento de vida pregunta, ¿cómo puedes separar la palabra de Dios del aliento de vida? Dice, tú eres mi respirar, ¿sabes? ¿No? ¿Sí o no? Es decir, la vida del creyente debe ser para Él. Nuestra vida, cada día de nuestra vida, si no lo vivimos para el Señor, es un día desperdiciado. Cada día que hagamos cosas que no tengan un fundamento basado en la gloria de Cristo, es un día desperdiciado. Eso no significa que tengamos que abrir la iglesia todos los días de cabo a rabo para que la gente esté aquí en vez de hacer sus cosas. No, eso no dice la Biblia. Porque la Biblia dice que nuestro caminar en lo que hagamos debe ser basado en los principios de la palabra de Dios, en el fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que también, además de las decisiones, los sentimientos, las emociones, que deben ser separadas de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que a Dios le agrada. Al mismo tiempo también el aliento de vida, nuestra vida misma, debe ser separada para saber lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, es la Biblia, ¿no? Para que comprobemos. Pero también habla del cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, cuestiones físicas, ¿cierto? El actuar del creyente debe ser basado en lo que tiene el creyente. La Biblia dice que los pensamientos de Dios primero entran a nuestra mente, bajan a nuestro corazón y ejecutan una obra en nuestros miembros. Estamos estudiando acerca de lo que es el carácter de Dios y estamos viendo, y los miércoles estábamos viendo acerca del carácter del creyente, y vemos que Dios creó los sentidos en el ser humano para relacionarse no con lo espiritual, ¿cierto? Los sentidos se relacionan con lo físico: tacto, vista, oído, olfato, gusto, ¿no es cierto? Esos sentidos físicos, nadie se puede relacionar con Dios con eso, porque hay gente que no tiene el Espíritu Santo, puede leer la Biblia, ¿sí o no? Pero eso no significa que se vaya a comunicar con Dios. La comunicación con Dios es eminentemente por obra del Espíritu Santo que mora en el Hijo de Dios. Pero Dios creó los sentidos, y por eso cuando el apóstol de Hebreos dice que la palabra de Dios también penetra y también parte el Espíritu, también las coyunturas, los tuétanos, es decir, debe en la vida del creyente, en su espíritu, alma y cuerpo, separar lo que le agrada a Dios en estas tres áreas de lo que no le agrada a Dios. Por eso el creyente no puede estar en todo lado, ¿sí? O sea, el Hijo de Dios no puede hacer todo. O sea, lo importante es que yo no beba, lo importante es que yo no haga esto, lo importante es que yo no haga aquello. No, el creyente no puede estar en todo lado. Hay cosas donde ya como cristianos no deberíamos estar. No deberíamos. Lógicamente es lo que Dios vaya poniendo y el nivel de madurez, porque el nivel de madurez del creyente es diferente en unos que otros. Estamos claros. A un niño que recién conoce de la fe en el Señor, una persona que tenga 3, 4 meses, 5 meses, no podemos exigirle cosas de un creyente de 10 años. Lógico, ¿no es cierto? El creyente de 10 años debe estar en otro tipo de madurez, otro tipo de crecimiento. Ya no preguntando, pastor, ¿y esto es malo? Pastor, ¿y esto es bueno? Pastor, ¿y dónde la Biblia dice que bailar es pecado? ¿Y dónde? Y hay cristianos que viven así. Si la norma de conducta del cristiano está más allá de lo bueno o malo, está basado en lo que agrade y glorifique el nombre de Dios, ese tipo de preguntas de un cristiano maduro no deben existir. Está bien para un hermano de 4 o 5 meses de convertido. Entonces, alguien una vez me preguntó a mí, pastor, ¿es pecado bailar? La Biblia no dice. No dice que es pecado bailar, pero la Biblia también dice en qué glorifica a Dios bailar. ¿En qué glorifica?
Cuando usted está bailando, la gente dice aleluya, gloria a Dios, ese creyente. ¿Está diciendo eso la gente? ¿Sí me va a entender? Pero cuando usted ama, perdona, ayuda a un necesitado, ¿la gente glorifica a Dios? Sí glorifica a Dios. Ahí glorifica, ¿sí o no? Ahí sí ve que Cristo está morando en el creyente. ¿Sí me va a entender? Entonces eso, o sea, la norma de conducta de creyente ya no es tanto por los sí, los no. Está porque si nuestra vida fue comprada por precio de sangre, como dice en Corintios, glorificad al Señor en vuestros cuerpos, dice, no dice en vuestros corazones. ¿Dice o no dice la Biblia así? ¿O me equivoco? Corintios dice o no dice eso. Dice, si ustedes fueron comprados con precio de sangre, ¿sí o no? Es decir, hermano, por su vida fue Cristo a la cruz. Él sufrió lo que sufrió por usted, derramó su sangre por usted, murió por usted. La pregunta, ¿cuál es la respuesta del creyente? Glorificad al Señor con nuestros cuerpos, dice clarito. O sea, mi cuerpo, si es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo debe glorificar ¿a quién? A Cristo. Hebreo está diciendo eso. Y la única manera de que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, haga eso, es que esa palabra empiece a entrar en mi vida, pues. Una espada es efectiva a 100 metros. Y muchos creyentes quieren vivir vidas de victoria con la palabra de Dios a 100 metros. No puede ser efectiva la palabra de Dios a 100 metros. ¿Sabe por qué nuestro carácter sigue siendo el mismo de siempre? Porque la palabra de Dios está colgada bien lejos de nosotros. Yo en mi devocional de mañana revisaba algunos estudios de hermanos. Hay una página que a mí me encanta, West se llama. Hay estudios doctrinales chiquitos, cortos. Se demora en leer 1 o 20 minutos. Pero en meditar se demora 10 horas. Se demoraría porque ahí hay versículos bíblicos para ir conectando. Me encanta. De mañana en mi devocional estaba haciendo, además de la oración, la lectura, estaba leyendo esa situación. Y Dios me hacía ver muchas cosas en enseñanzas de otros hermanos. Hermano, solo la palabra de Dios es efectiva cuando corta. Es como una espada. Una espada mocha no sirve. Puede, lo máximo que hace es golpear, pero cortar no. Hay una espada japonesa, ¿alguien sabe cómo se llama? Katana, sí. Es una de las espadas más famosas. ¿Utilizaban quiénes? Los samuráis. ¿Han visto películas? Se veían como les volaba la cabeza, pero así, o sea, de una manera tan precisa que casi ni sangraba ese momento. Después lo que ya. La Biblia dice que la palabra de Dios debe ser así en nuestras vidas. Pero para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas, debe estar cerca de nosotros. Por eso que dice Romanos 10, y la palabra está cerca a vuestro corazón. Para nosotros confesar que Cristo es el Señor, y creer que Cristo es el Señor, y vivir como que Cristo es el Señor, la palabra de Dios está cerca de nuestro corazón, debe estar cerca del corazón. ¿Y sabe por qué el corazón? Porque el corazón es el centro donde se acumula todo lo bueno o todo lo malo en nuestras vidas. Porque lo que hay en nuestro corazón va a emanar nuestros labios, va a emanar nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies. Si usted y yo estamos llenos de la palabra de Dios, nuestros pies van a caminar por sitios donde deben caminar, donde no glorifica a Dios, nos vamos a apartar de eso. Nuestras manos van a glorificar a Dios, nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca. ¿Sí? Pero para que esto sea así y la palabra de Dios sea efectiva, la palabra de Dios tiene que estar aquí. No basta que esté solo aquí. Un conocimiento intelectual es importante, pero si ese conocimiento intelectual no desciende al corazón, no va a ser el efecto que Dios quiere. Debe estar en nuestra mente, lógico, pero debe anidar en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces el apóstol que escribió Hebreos dice esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y vea, separa. Esta palabra discierne y separa, crino. Los pensamientos y las intenciones del corazón, 2 cosas, pensamientos e intenciones. ¿Es lo mismo? No.
No es lo mismo. Porque un pensamiento puede ser: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y corazón, ¿cierto? Pero la intención puede ser hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Pensamiento. O sea, solo la palabra de Dios va a separar que nuestros pensamientos sean los que a Dios le agradan y nuestras intenciones sean conforme a lo que a Dios le agrada. Es muy diferente. Si mi pensamiento es conforme al pensamiento de Dios, las intenciones de mi corazón van a ser conforme a lo que Dios quiere que obre en mí. ¿Sí? Timoteo dice que es para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y esta preparación es imposible si la palabra de Dios no habita en nuestro corazón. El cristianismo efectivo es un cristianismo vivencial. ¿Sí? Ahora, muy poco se le da importancia al testimonio. Es que yo hice la oración, pero la vida dice todo lo contrario. Santiago dice: muéstrame tus obras, yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, indícame que vives bien, pero yo te voy a mostrar mi fe, lo que yo creo, por mi manera de conocerme. ¿Sí? Sí, no puedo decir yo soy un hijo de Dios y vivir como me da la gana. No es coherente. No es coherente. Por eso dice: Dios conoce a los que son suyos, y como consecuencia es: apártese del pecado todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? La salvación tiene efectos. ¿Sí? La salvación tiene efectos. Entonces, tiene la capacidad de la palabra de Dios de discernir los pensamientos, pero también las intenciones del corazón. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie sus intenciones. Es muy difícil. Tales intenciones, tal vez. Claro que hay cositas que se pueden percibir. Sí se pueden. Pero el único que tiene la capacidad de nosotros, porque aquí, si usted se da cuenta, habla de la palabra de Dios en mí. Por eso la Biblia es tan dura de ese predicador: predícate a ti mismo. O sea, yo no puedo, hermano, lanzarme a tratar de que el resto viva bien si primero la palabra de Dios no es viva y eficaz en mí, pues, hermano. O sea, mis hijos me van a hacer caso cuando vean que en verdad mi vida es diferente. O sea, ellos van a decir: vale la pena. O sea, porque de lo contrario, hermano, si solamente soy palabra. Deben ver cambios en mí. Deben ver que en verdad yo amo al Señor. Deben ver ese amor en cada uno de nosotros al Señor. Entonces, es la capacidad que tiene esta palabra, es de discernir, separar los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios sabe con qué intención hemos venido hoy. Solo Dios sabe con qué intención estoy predicando hoy. Solo el Señor sabe. El versículo 13 es un dictamen bíblico. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada su presencia. No hay cosa. Cuando habla de creada aquí, no habla de la creación de Dios, habla del comportamiento del creyente. No hay cosa que yo haga o piense que un día delante de Dios sea manifestada en el tribunal de Cristo. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. No existe cristiano que se pase eso. Un día el Rey de Gloria estará sentado en su trono y llamará uno por uno nuestras vidas y nos preguntará: a ver, yo te di esto, ¿qué hiciste con esto? Yo te di este talento, te di estos dones. ¿Tú qué hiciste con eso? Te di el don de enseñanza. ¿Tú qué hiciste con eso? ¿Enseñaste o te dejaste? ¿Sí me lo entienden? En todo, sea físico, espiritual o material, un día nos demandará. Un día. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos a los padres? ¿Qué hicimos con nuestros hijos? A los esposos, ¿cómo nos comportamos con nuestras esposas? ¿Cómo las tratamos? Si las cuidamos, no las cuidamos. Si les proveímos, no les proveímos. Si las sustentamos. A las esposas, ¿cómo se portaron delante de sus esposos? ¿Fueron sumisas, sujetas o fueron rebeldes? O sea, un día, hermano, todo, absolutamente todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo delante de Dios será revelado. Y hoy mismo la palabra de Dios tiene ese poder. Si nos acercamos a la palabra de Dios, sabemos que cualquier cosa, cualquier intención, cualquier pensamiento
será manifestado en su presencia. Es decir, lo que dice el versículo 13 más adelante, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra desnudo ahí tiene que ser revelada. Es parecido a la palabra apocalipto. No es de la misma palabra, pero es parecido. Un día, hermano, un día, delante de Dios todo será revelado. Y bíblicamente el juicio ante el trono blanco no es un juicio individual, es un juicio público. Todos los creyentes van a estar ahí. Todos. Entonces, la palabra de Dios sí que tiene esa capacidad. Yo me acuerdo de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Ellos pecaron, vieron que estaban desnudos, se ocultaron. Dios sabía que estaban así. Pero sin embargo, mire Dios cómo es. Les preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y ellos, estamos por acá, escondiditos. ¿Y por qué están escondidos? Porque estamos desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? El pecado desnudo, hermano. El pecado vergüenza. ¿Sí? ¿Usted ha visto a los hijos cuando hacen alguna tontería? Usted ya conoce, ¿cierto? Ya saben que hizo alguna tontería. Hermano, las mamás conocen a sus hijos. Dicen que por la parada se conoce al burro, dicen, ¿no? ¿Sí o no? Hermano, vean, los papás sabemos cuando los hijos nos mienten. ¿Usted no todavía? ¿Todavía está en ese periodo de inocencia? Mis hijos les van a decir a mi mujer que se haga detective. Porque ella, qué increíble que es. No, Dios mío, o sea, ellos no pueden mentir. Y así uno de repente a veces quieren hacer. ¿Sí o no? Que ustedes saben cuando sus hijos han hecho tonterías, ¿o no? A ver, papá, ¿sí o no? Que así sabe. A veces que nos hagamos los locos es otra cosa. ¿Sí o no? Sabemos. Que los hijos se vuelven más melosos y todo. Adán y Eva, ¿sabían o no sabían que Dios sabía? Pero aún así querían ocultarse. Hermano, nosotros somos así con Dios. Sabemos que Él sabe todo lo que hacemos. Y aún así nosotros queremos ocultarnos de Dios. ¿Sí o no? Como que queremos, no, de pronto no me vio, capaz que estaba ocupado viendo al pastor Jorge. Él no me está viendo, capaz estaba ocupado, no me vio lo que hizo. No, hermano. Gracias a Dios, Dios es Dios. Y Él sabe todo. Por eso, hermano, es inútil que un cristiano pueda ocultarse de Dios. Cuando la Biblia dice eso, está haciendo un llamamiento para hacernos entender que la palabra de Dios nos va a hacer ver donde estamos fallando, para que nos arrepintamos. Es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, corta el espíritu, alma y cuerpo, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. No hay cosa creada en nuestra mente, en nuestro corazón, que no sea manifestada en su presencia. Él aún conoce todas las cosas, están abiertas y desnudas a los ojos de aquel, esta frasecita, a quien un día tendremos que dar. Hermano, hay una cosa importante: todo pecado suyo y mío fue lavado en la cruz del Calvario. Todo. Pero un día, delante de Jesús, daremos cuenta de esos pecados. ¿En qué sentido? En el sentido de recibir recompensas cuando nos negamos a vivir en la carne y vivimos bajo el Espíritu tomando buenas acciones, o al revés. Perderemos recompensas delante de Jesús cuando nosotros le dimos más gusto a las tentaciones y le dijimos no a Dios. Un día, hermano, ese glorioso día va a llegar, es un día glorioso. Y no es que Jesús en ese día nos va a purificar, cuidado, hermano, para nada. Ya nosotros ya somos purificados. Ya estamos purificados por la sangre del Cordero de Dios. Ese día más tiene que ver con las recompensas que con la salvación. Con la salvación no tiene nada que ver. Pues ya por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos hace ver el estado. O sea, la palabra de Dios es como un espejo. ¿Sí? Y Corintios dice eso, Efesios también. Es un espejo que nos hace ver nuestra real situación. Pero también Efesios advierte, dice que no seamos como los necios, ¿no? Que nos hace como el hombre natural que se acerca al espejo, ve cómo está, un granito aquí, una espinilla acá, 100 arrugas, y nos alejamos y nos olvidamos dónde están las arrugas, dónde están los granos. Dice que el hombre natural es así, que nosotros en cambio acercándonos a la perfecta ley
la del amor en Cristo, de la gracia de Dios, nos acerquemos a Él para entender cómo está nuestra relación espiritual. ¿Sabe? Lo que debe hacer cada creyente cada día con la palabra es pedirle: Señor, muéstrame delante de ti cómo estoy. ¿Sí? Usted y yo debemos acercarnos a Dios así, no pedir: Señor, muéstrale al pastor que está haciendo estupideces. O yo, muéstrale al mi hermanito tal que está haciendo tonteras. No, mi oración primera debe ser a Dios pidiéndole que Él me muestre cómo estoy. Y en mi oración de mañana no hace una frase: sé Dios, soy un ser humano tapizado de tantos errores y pecados, pero gracias a ti, para tu gloria, cubierto por tu gracia. Decía: Señor, ayúdame, porque yo sé que hay cosas que no están bien en mi ayuda. Y hay que clamar, porque sabemos que no estamos bien. Hay cosas que todavía delante de Dios estorban su obra. Hay cosas, hermano. Pero si yo estoy preocupado primero de los defectos de los demás, ¿a qué hora me preocupo de mis defectos? ¿Sí? Hay gente que pasa cargando a los demás. Debe ser difícil. En vez de cargar delante de la cruz nuestros pecados y decirle: Señor, aquí está, ¿no es cierto? Ayúdame. Todavía soy gritón, todavía soy chismoso, todavía soy mentiroso, todavía soy esto, ¿no es cierto? Pregunta: ¿no habrá un Dios de gloria que le pueda ayudar en esas debilidades? No. Pero si estamos preocupándonos primero de lo nuestro, primero de mi relación espiritual. La Biblia dice que nosotros procuremos, ¿sí?, crecer en nuestra salvación con temor y temblor. Procuremos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que no significa que yo voy a cuidar la salvación en sí, sino que voy, dentro de lo que ya tengo, tratar de cada día ser mejor delante de Dios. Eso se refiere. Ahora, el Señor nos hace un llamado a acercarnos a la palabra viva, para que todo este efecto se vaya dando, ¿no es cierto? Vaya cortando los pecados, vaya cortando los malos pensamientos, vaya cortando las malas decisiones, vaya limpiando nuestras vidas y dando una razón efectiva. El versículo 14 es esa razón efectiva. Es hermoso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, ya, nos exige esto, pero nos da una esperanza. ¿Sí? Primero, la demanda de Dios a través de la palabra es clara. Debemos limpiarnos de todo peso y pecado que nos hace. Punto. Eso nos está doliendo también la semana. Pero segundo, nos da una esperanza. ¿Cómo usted y yo podemos llegar a ese nivel? Acercándonos a nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Antes los sacerdotes cogían y sacrificaban un cordero por sus pecados y por los del pueblo, pero no, ya no. Nuestro sumo sacerdote entró una sola vez al lugar santo por medio de su obra, de su sacrificio, de su ofrenda. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos un sumo sacerdote sentado a la derecha de Dios. Él es intercesor, Él es purificador, Él es perfeccionador. Él dice autor y consumador, autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sí? Hay demandas en la palabra de Dios para cambiar nuestra vida, sí, pero no nos deja solos. Hay un intercesor, hay un mediador que se llama Jesucristo, hermano. Un hijo de Dios no está huérfano, ¿sí? En cada una de sus luchas no está huérfano, hermano. Es que nosotros no somos llaneros solitarios. Dios estableció principalmente 3 herramientas para vencer y crecer. Primero, la oración. Segundo, la palabra. Tercero, la congregación. Los llaneros solitarios son llaneros que van camino al fracaso. Primero comienzan: ¿puedo escuchar la Biblia en la vereda? Sí, ¿verdad? Se puede. ¿Puedo cantar en la casa? Después, con el tiempo, ya no escuchan en la vereda. Cantar. Y después están alejados de Dios. La congregación Dios la estableció no para beneficio de Él, siempre para su gloria, por supuesto. La congregación es para nuestro beneficio. ¿Sí? Pero los llaneros solitarios van camino al fracaso espiritual. ¿Sí? Un llanero solitario, hermano, va camino a caer en un abismo. Por eso nuestro sumo sacerdote está sentado a la derecha. Él nos va a ayudar, basado en que Él traspasó los cielos, a retener nuestra profesión de fe.
Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras vidas, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues ahí se rompe eso, de que es que él no pecó porque era Dios, no, hermano. Jesús no pecó en condición de hombre. ¿Sí? En condición de hombre, como usted, como yo, él no pecó. Es la virtud del Hijo de Dios, pues, hermano. Qué chiste no pecar como Dios. Si la Biblia dice en Santiago que él no puede ser tentado por nadie, ni tienta a nadie. Como hombre, él soportó todas las tentaciones. La palabra de Dios dice que usted y yo nos podemos acercar directamente al Padre por el Hijo, porque él, a pesar de que fue sujeto a todo tipo de pasión, él jamás pecó. Él fue tentado en todas tentaciones posibles. Imagínense cualquier tentación y él fue tentado en eso. Pero la diferencia es que él jamás pecó, jamás. Entonces por eso podemos confiar en eso. ¿Él entiende nuestras debilidades? Es que Dios no me entiende, no, sí le entiende, porque Cristo estuvo en condición humana. Él entiende sus necesidades, Él entiende las tentaciones, Él entiende las debilidades como hombre. Él tuvo hambre, Él se cansó, Él tuvo sed, Él tuvo dolor, Él fue decepcionado, Él fue traicionado, Él fue olvidado, ¿sí o no? Entonces, no, Él no me entiende, no, Él sí nos entiende, es la verdad. Él no es ni como Mahoma ni como Buda. Ellos están perdidos, los que siguen a ese hombre. Mas Cristo Jesús, Él no se entiende, porque Él vivió en condiciones de ser humano soportando todo. Él sabe lo que es la pobreza, Él sabe lo que es el hambre, Él sabe lo que es la necesidad, Él sabe todo. Él sabe lo que es las limitaciones, Él sabe todo. Versículo 16, que es la clave de esta predicación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero si usted se da cuenta, dice una palabra, acercarse. ¿Sabe lo que nos impide acercarnos a Dios? El orgullo y el pecado. ¿El orgullo en qué sentido? Es que puedo salir solo. Voy a demostrarles que yo sí voy a salir a la... Hermano, sí, puede salir. Pero en el plan de Dios, lo ideal es que avancemos agarrados de la mano de Dios. Mire, la Biblia habla de un hombre en el Antiguo Testamento, Enoc. ¿Se han escuchado, no? Dice que Enoc vivió tantos años y caminó con Dios y fue traspuesto por Dios y no vio la muerte. ¿Sí o no? Pero me gusta esa frase, caminar con Dios. Esa frase, caminar con Dios, significa tener comunión de pensamiento y de acciones. Nuestra vida debe ser una vida de comunión de pensamientos y de acciones. Proverbios dice, tal como está llena tu mente, está llena tu corazón, tal eres. Eso dice la Biblia. Enoc aprendió a entender a Dios. Enoc aprendió a hacer la voluntad de Dios. Enoc amaba la comunión con Dios. Usted y yo podemos acercarnos sin ningún problema al trono de la gracia y la misericordia para encontrar la gracia oportuna, para el oportuno socorro, siempre y cuando estemos en comunión con Dios. Es la clave, o sea, sin comunión con Dios, Dios no... Si estamos sin comunión con Dios, no podemos acercarnos a Él. Porque aquí dice claramente, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo puedo acercarme confiadamente si estoy en pecado? Dios, hermano, Él es santo. Y Él, a ninguno que esté en pecado le escucha. O sea, eso, hermano, es algo bíblico, firme. No pierdan o no perdamos el tiempo si estamos en pecado acercándonos a Él. No perdamos el tiempo, Él no nos va a escuchar. Él es santo, ¿sí? Y una característica de la santidad de Dios es que Él detesta el pecado. Él aborrece el pecado, ¿sí? Entonces, si yo estoy en pecado, si usted está en pecado, no perdamos el tiempo. Nos podemos acercar cuando tenemos comunión. Y solo se puede tener comunión cuando hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido. Ahí podemos acercarnos, sí, al trono de la gracia y confiadamente, es el trono de la misericordia, el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, 2 versículos dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, pero que presente ofrendas
y sacrificios por los pecados. Pero en cambio Jesús no. Hermano, Jesús no tenía que ofrecer sacrificio por él. ¿Sí? Por eso Daniel 12 que dice, hasta la muerte del Mesías príncipe, mas no por sí. Y no presentó ofrenda por él. La ofrenda fue voluntaria y en obediencia al Padre, por amor a... ¿Cómo usted y yo podemos acercarnos confiadamente? Primero, entendiendo la obra de la cruz. ¿Sí? ¿Sí? Solo el sacrificio de Cristo es suficiente para ser perdonado. El cristiano debe entender la obra de la cruz. Usted y yo nos acercamos, Dios nos permite acercarnos a Él solo por Cristo. Solo por Cristo. Sin Cristo no nos va a escuchar. Sin Cristo no nos para boleto. Puede ser la oración más bonita, más poética, lo que sea. Si no está Cristo en medio, no sirve de nada. Y disculpen la expresión, son vanas palabrerías. ¿Sí? Nuestra oración, tiene validez, es por los méritos de Cristo. Segundo, ¿cómo me acerco a Dios? Arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un dolor por haberle fallado. Porque he fallado al ser que más me ama. Porque he fallado al ser que murió por mí. Porque he fallado al único ser que nunca me va a abandonar. Hermano, los que tienen papás, un día sus papás se van a ir. ¿Sí? Un día se van a ir, punto. Pero Dios estará ahí. Él estará ahí, hermano. Los que tienen familia, posiblemente en muchos problemas esté la familia, pero muchas veces no. Pero Dios va a estar ahí. Los padres deben prepararse a que los hijos les decepcionen. Los hijos decepcionan. Los hijos deben prepararse a que los padres les decepcionen. Los padres decepcionamos. Pero Él no. Él estará ahí. ¿Sí? Los pastores decepcionamos. Las ovejas decepcionan. Pero Él estará ahí. ¿Sí? Por eso podemos acercarnos confiadamente. Porque la obra de Cristo es perfecta. Entonces, ¿qué debe, para terminar la predicación? ¿Qué debe hacer la palabra de Dios en mi vida? Debe llevarme a comunión. ¿Sabe por qué no caminaba con Dios? Que le conocía. Nadie que no aprecie conocerle a Dios a través de la palabra va a poder caminar conforme al poder de la palabra. ¿Sí? ¿La palabra de Dios tiene poder? Claro. ¿Pero tiene poder en quiénes? Correcto. ¿Pero en qué clase de hijos? Los discípulos. En aquel que quiera discipularse de Dios. En aquel que quiera meterse en los manantiales de la vida. Ahí hay poder. Porque a pesar de que todo hijo de Dios es espiritual, por una sencilla razón, porque tiene el Espíritu Santo de Dios, solamente los que andan en el Espíritu de Dios, ellos tienen poder para vivir conforme a la palabra de Dios. Nadie más. ¿Sí? Solo aquellos que se meten de lleno con Dios pueden conocer a Dios y pueden vivir bajo el poder de Dios. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene que cortar nuestros pecados, tiene que cortar nuestros pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, tiene que cortar nuestras acciones contrarias a lo que Dios quiere. Esta palabra tiene poder para hacernos diferenciar lo bueno de lo malo. Esta palabra nos va a desnudar delante de Dios. Porque no vamos a poder decirle al Señor, siendo algo malo que estoy haciendo, decirle, Señor, sí, pero sí o no, que sí es bueno. No, eso va a ser desnudado. ¿Sí?
Entonces en esas condiciones podemos acercarnos al sumo sacerdote, que es Cristo. Aquel que traspuso los cielos, está sentado a la derecha del Padre y es nuestro intercesor. ¿Sí? Y ahí sí tenemos esa gracia para soportar las tentaciones, para soportar los malos tiempos, para vivir, sea cualquiera que sea nuestra situación, en agradecimiento continuo, dando gloria a Dios por nuestras vidas y por las vidas de nuestros seres amados. ¿Sí? Pongámonos de pie. Amado Dios, te damos